Gracias a todos. Quisiera extender este agradecimiento a todo el pueblo de España, a todos los ciudadanos españoles. Ha habido un comportamiento ejemplar. El comportamiento de todos los ciudadanos de nuestro país, que pierden la electricidad y la comunicación desde las 12:30 de la mañana hasta la madrugada o el día siguiente, en función del ámbito territorial en el que vivían, ha sido ejemplar. Hemos acreditado que tenemos un pueblo excelente y lo quiero agradecer y lo quiero poner en valor. Quiero trasladarles también que han pasado ya 4 días. Han pasado 4 días y ni el Gobierno ni Red Eléctrica le han explicado a los españoles qué ha ocurrido. Solamente puede haber 2 posibilidades: una incompetencia manifiesta del Gobierno de España o que se nos está ocultando lo que pasó para intentar conseguir un relato durante estos días que beneficie al Gobierno y a Red Eléctrica Española. Quiero decir que Red Eléctrica Española es una empresa estratégica de nuestro país, que el 20% del capital lo tiene la Administración del Estado y que los socios que conforman Red Eléctrica, ninguno de ellos puede tener un capital superior al 5% y ninguno de ellos puede votar que no tenga un 3% de capital. Por tanto, considerar Red Eléctrica a efectos de emergencias como un operador privado, en mi opinión, es una irresponsabilidad que quiero denunciar. Insisto, Red Eléctrica es una empresa estratégica y la composición del accionariado es una composición que claramente determina el protagonismo de lo público. Y prueba de ello es el nombramiento de los presidentes o presidentas de Red Eléctrica a lo largo de la historia, así como la mayoría de los consejeros. Por tanto, estamos ante un supuesto bien de incompetencia o bien de ocultación de información. Las dos cosas son lo suficientemente graves. Llevamos 4 días. Llevamos 4 días de titubeos, de información parcial, de desinformación parcial. Llevamos 4 días de ocultación. Y lo que necesitamos son certezas y necesitamos conocer cuáles son las razones, las causas de haber hecho un ridículo internacional. Y es que el Gobierno ha sometido al pueblo español a un ridículo internacional sin precedentes. Hay cuestiones muy sorprendentes. Se nos dice que no va a volver a pasar, pero no se nos dice qué ha pasado. Se nos dice que es pronto para llegar a conclusiones, pero también se nos dice que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Se nos dice que todo ha funcionado correctamente y a la vez se nos dice que nunca va a volver a pasar. Francamente, este tipo de reacciones del Gobierno, cuando las escuchamos y las analizamos, no dejamos de sorprendernos. Es evidente que hemos hecho un ridículo internacional y yo lo lamento profundamente, creo que España no se lo merece. España tiene un sistema energético y tiene una potencia instalada que hacía imposible, si se hubiese gestionado de forma correcta, lo que ha ocurrido. Un país desarrollado no se puede apagar y quedar sin energía y sin telecomunicaciones durante tanto tiempo. Por tanto, solicitamos formalmente una auditoría independiente, internacional, que acredite exactamente lo que pasó. Portugal no se fía del presidente Sánchez, yo tampoco, la mayoría de los españoles tampoco. No se puede intentar colonizar las instituciones y echarle la culpa siempre a los demás. Vamos a seguir trabajando y les puedo asegurar que la propuesta del Partido Popular no es una propuesta improvisada. Nuestra propuesta energética es conocida. Y es conocida y está presentada en Cortes desde hace tiempo. Y es que tenemos la suficiente energía limpia, la suficiente energía sin emisiones, incluida energía de respaldo para que no ocurriese lo que ha ocurrido. Frente a la improvisación es necesaria la firmeza y la fiabilidad. Y España, como país productor de energía, es un país fiable. El problema es que no es fiable. Ni el Gobierno, que nos oculta información o que ni siquiera sabe lo que pasó, y a la vez le echa la culpa a todo el mundo.
es muy excepcional. Es algo muy excepcional. Que el gobierno no sepa lo que pasó, pero que ya sepa quiénes son los culpables. ¿Cómo es posible, si usted no sabe lo que pasó, que ya sepa usted quiénes son los culpables? En fin, vamos a seguir trabajando y quiero felicitar a Galicia porque a pesar de la mayor dispersión de población de España, a pesar de tener los mayores núcleos de población de España, la verdad es que la gestión ha sido impecable. No ha sido fácil. No ha sido fácil reponer el gasóleo a todos los generadores que lo necesitaban. No ha sido fácil garantizar a los pacientes que tienen oxígeno en su domicilio y ese oxígeno es determinante para poder mantener su vida, que tuviesen garantizado. No es fácil. Los bloques quirúrgicos a las 12:30 de la mañana que resulta pierden energía con personas en quirófanos susceptibles de intervención quirúrgica, que no haya habido incidentes. No es fácil todos los monitores de las UCIs de todos los hospitales que siguiesen funcionando con normalidad. Sin ninguna duda, creo que Galicia y el conjunto del Sistema Nacional de Salud estaba bien preparado para evitar muchos fallecimientos que podían haberse producido en el caso de que los generadores y el sistema alternativo no saltase de forma inmediata y mantuviese las constantes vitales de todos los pacientes que estuviesen en las UCIs, en los quirófanos, en los bloques quirúrgicos de todos los hospitales. Igual que las unidades de paliativos a domicilio, igual que cualquier otra actividad en los centros de salud, cirugía menor u otra, que requiriese energía. Por tanto, ha habido un buen trabajo y yo quiero felicitar a todos los presidentes autonómicos y digo a todos los presidentes autonómicos por su gestión y por su profesionalidad. Muchas gracias. Hemos podido saber que las eléctricas habían comunicado unos días antes del apagón a la red eléctrica de que había anomalías. No sé qué opinión le merece. Gracias. Eso parece. Hemos leído que efectivamente las eléctricas ya algunos días antes habían advertido de algunas tensiones e inestabilidades que se habían producido en la red. Si eso se confirma, se acredita que la negligencia en su caso ha sido mayor. Si eso se confirma, se acredita que la incompetencia ha sido mayor. Y lo que sí se confirma es que España tiene energía limpia, energía con 0 emisiones, para garantizar el suministro y el respaldo al suministro. Por tanto, queremos saber qué es lo que ha pasado. Es algo que se lo debemos a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya un apagón en la cuarta economía del euro? ¿Y cómo es posible que 4 días después el Gobierno siga sin dar una explicación de cuáles son, qué causa o causas están detrás de todo esto? Vuelvo a reiterar, empezar ahora a descalificar a todo el mundo, incluida la oposición ha cumplido con su trabajo. Ha sido respetuosa con los tiempos, ha sido respetuosa y ha pedido calma desde el primer instante, y lo único que hemos pedido ha sido que se nos informe de lo que ha ocurrido. Yo mismo he tenido ocasión de tener una videoconferencia con los presidentes autonómicos. Es sorprendente que el jefe de la oposición tenga una videoconferencia con los presidentes autonómicos y que previamente no hubiera habido una videoconferencia desde el Gobierno de España del señor Sánchez con los presidentes autonómicos. Y yo la he tenido a las 9 de la noche. Por tanto, ha habido espacio y tiempo suficiente desde las 12:30 de la mañana hasta las 9 de la noche de reunir a los presidentes autonómicos, pedirles colaboración, declarar la emergencia nacional de oficio por parte del Gobierno y poner a los presidentes autonómicos a disposición del Gobierno. Y se han puesto desde el primer instante. Han sido los presidentes autonómicos los que han pedido que se declare emergencia nacional en un país. Pero ¿cómo es posible que los presidentes autonómicos ejerzan mayor sentido de Estado que el presidente del Gobierno? ¿Cómo es posible declarar una emergencia nacional por partes,
una parte en emergencia nacional y otro territorio colindante no está en emergencia nacional y, por tanto, los mandos, unos les corresponde al Gobierno central, otros les corresponde a los presidentes autonómicos. Comprenderá usted que un país sin luz y sin comunicaciones es un supuesto de libro de emergencia nacional que debería haberse activado a los 30 minutos de confirmar que se había caído la red y que no podíamos reponer, al menos durante horas, posteriormente en algún caso más de un día, la energía. En fin, por contestar a su pregunta, que creo que ya lo he hecho, si eso se confirma, entonces la negligencia y la incompetencia van subiendo a medida que vamos teniendo más información. Quería preguntarte por las declaraciones de ayer de María Jesús Montero, que puso el foco en 11M, ya 42, hablando de que los presidentes del Partido Popular no asumían responsabilidades. No sé si quieres decirle algo, si crees que le puede costar la presidencia a Sánchez. Yo creo que en estas circunstancias, que la vicepresidenta primera del Gobierno, en vez de dar explicaciones y en vez de asumir sus responsabilidades, que empiece a trasladar acontecimientos de épocas anteriores para buscar tensionar la vida política, es impropio de un gobierno. Comprendo que el gobierno actual está desnortado y el gobierno actual está en una situación agónica, pero eso no es responsabilidad de la oposición. Comprenderán ustedes que hemos visto una vez más que todavía hoy, 4 días después, no tenemos una explicación de lo que ha ocurrido en nuestro país. Y que una vicepresidenta del Gobierno, candidata a la Junta de Andalucía, empiece a insultar a todo el mundo y a descalificar a todo el mundo, acredita su propia incompetencia. Pero, en fin, me da la sensación que últimamente la vicepresidenta primera del Gobierno está muy nerviosa. Allá ella. Pero yo creo que los españoles no merecen que se les insulte. Y no merecen que se les mienta. Los españoles lo que queremos saber es lo que ha pasado. ¿Quiénes son los responsables? Y por lo tanto que no vuelva a pasar. Pero usted no puede decir que todavía no se sabe lo que ha pasado, pero que el gobierno lo ha hecho bien. Usted no puede decir que es un tiempo todavía para hacer conclusiones y sin embargo decir que los demás son culpables y el gobierno y Red Eléctrica Española han sido impecables en la gestión. Y todo esto es un disparate tan propio como el que se caiga la luz en nuestro país y que no haya ninguna explicación 4 días después, ¿no? Muy bien. Sí, por aquí, Informativos Telecinco. Queríamos saber si mantienen el no apoyo al plan del Gobierno contra los aranceles. Una de sus propuestas era alargar la vida de las centrales nucleares, si esa era una línea roja, y hablaba de esa interlocución con los presidentes autonómicos. Quería saber cuándo fue la última vez que habló usted con el presidente Sánchez y si sacó algo en claro, cómo han sido estas últimas horas, si ha recibido algún tipo de comunicación oficial o de alguien del Gobierno. Bueno, la primera y única vez que hablé con el presidente Sánchez fue el pasado martes, aproximadamente sobre las 6 de la tarde, creo recordar. Digo primera y única, porque no he vuelto a tener ninguna comunicación con el presidente Sánchez ni me ha vuelto a dar ninguna información al respecto, ¿no? Sobre el tema de los aranceles, comprenderá usted que lo hemos intentado. El Gobierno ha sido inflexible. No ha aceptado ninguna de las propuestas que le planteamos por escrito hace más de 23 días. El Gobierno no ha querido negociar nada, en absoluto. Mire, el Gobierno nos ha llamado y nosotros hemos asistido hace más de 20 días con unas propuestas por escrito. El Gobierno no nos entregó ninguna contrapropuesta, 0 documentación. A pesar de la incompetencia del Gobierno, al día siguiente del apagón volvimos a reunirnos con él. El Gobierno siguió sin plantear ni una sola propuesta, ni una sola respuesta. Simplemente o aceptamos lo que ellos proponen o si no, no hay nada más que hablar. Mire, nosotros hemos propuesto medidas en favor de la competitividad de nuestra economía. Una de ellas, obviamente, es abaratar los precios de la energía. Y después de lo que ha pasado, se ha acreditado que cerrar las centrales nucleares
es un error. Pero ahora ya cerrar las centrales nucleares es una temeridad. Y el gobierno sigue empeñado en ir en contra de la política energética de los países de la Unión Europea y sigue empeñado que aquello que funciona y que es la garantía de respaldo de la energía renovable la va a cerrar simplemente por una cuestión ideológica. Nosotros queremos tener una discusión técnica con el gobierno, no ideológica. Nuestras propuestas están basadas en la tecnología, no en la ideología. Y el gobierno lo inunda todo con sus prejuicios y con su ideología. Mire, al PP no se le necesita para endeudar más el país. Si las propuestas únicas que tiene el gobierno es más deuda, que las empresas se endeuden, que las empresas piden préstamos, no nos necesita para eso. Nosotros estamos dispuestos a mejorar la competitividad de las empresas españolas, a disminuir el precio de la energía, a abaratar los costes de producción. Pero no, el gobierno no necesita al Partido Popular para seguir endeudando y que las empresas, si tienen un problema de bajada de facturación a Estados Unidos, que se endeuden y piden préstamos. Eso no lo necesita el gobierno. Por tanto, el gobierno no ha querido negociar nada desde el primer instante y todas las propuestas del Partido Popular han sido rechazadas. Pues que el gobierno se quede con sus propuestas. Si usted no quiere negociar, me temo que no vamos a poder llegar a ningún acuerdo. Pero no me eche aún encima la culpa de que usted no quiera negociar. El que no quiere negociar es el gobierno. Y será su responsabilidad. Pero vuelvo a insistir. Todas las reuniones que he tenido con los comisarios a lo largo del Congreso del Partido Popular Europeo, incluida con primeros ministros, dado que estábamos en un supuesto de apagón en Valencia y no había otro comentario que ese, todos estaban absolutamente a favor de tecnologías de respaldo con emisiones ceros y energía limpia. Y hoy, emisión cero, energía limpia y energía verde son todas las centrales nucleares de la Unión Europea, todas. Y es que la Unión ha considerado que la central nuclear, la energía nuclear, es limpia, con emisión cero y, por lo tanto, energía verde. No hay ningún gobierno en Europa que esté desmantelando sus centrales nucleares en esta coyuntura en la que Europa tiene que garantizar su soberanía energética, salvo el gobierno de nuestro país. Allá su responsabilidad, pero insisto, no es un error, es una temeridad. Después de lo que ha ocurrido, es una temeridad desconectar las centrales nucleares. Yo creo que le puedo usted preguntar al presidente de la Junta que está aquí, yo no lo voy a interpretar. Lo que quiero decir es que estamos ante un supuesto de emergencia nacional como un piano de cola. Si un país se queda sin energía y sin comunicaciones, ¿qué es lo que más tiene que ocurrir para declarar la emergencia nacional? Y lo que le han dado a los presidentes autonómicos fueron 15 minutos para solicitar la emergencia nacional. A partir de ahí, los presidentes que representan al Estado se han comprometido y se han portado con un enorme sentido de Estado que le falta al gobierno central.